¿Te has preguntado cómo sería una verdadera reina del crimen? Olvídate de esas escenas de película con vestidos elegantes y fiestas glamurosas. La reina de la que te voy a hablar, la más sangrienta, la más despiadada, usaba sus tacones altos no para bailar, sino para patear cráneos. Y gobernó desde las calles ardientes de Miami con un puto de hierro, envuelto en un guante de seda. Esta es la historia completa de Griselda Blanco. La mujer que le enseñó incluso al mismo Pablo Escobar cómo se hacían las cosas de verdad. Y todo comenzó donde terminan casi todas estas historias, en la pobreza más absoluta. Años 50. Nace una niña que nadie esperaba que fuera a sobrevivir. Creció en un barrio donde el hambre era el plato de cada día y la violencia el pan nuestro de cada día. Dicen que a los 11 años, cometió su primer secuestro. Sí, escuchaste bien. 11 años. Secuestró a un niño del barrio, lo escondió y pidió rescate. ¿Qué estabas haciendo tú a los 11 años? ¿Jugando a las escondidas? Ella ya estaba aprendiendo la lección más importante de todas. El terror es un negocio rentable. A los 13 años, ya era una veterana en las calles. Se metió en el mundo de la prostitución y los carteristas. Pero su mente criminal ya estaba buscando algo más grande. A los 14 conoció a Carlos Torres, su primer marido. Juntos empezaron a traficar con documentos falsos y pasaportes y luego con cocaína. Pero Colombia se le quedó pequeña. A principios de los 70, con una maleta llena de sueños retorcidos y un coraje que daba miedo, se lanzó primero a Nueva York y después al verdadero paraíso, Miami. Y Miami en los años 70 y años 80 era el sueño americano hecho realidad. El sol, las playas, la fiesta permanente y una sed insaciable de cocaína. La cocaína era la moneda de cambio, el billete de entrada a todos los clubes exclusivos. Y Griselda vio la oportunidad perfecta. No tuvo miedo de nadie, ni de los cubanos, ni de los colombianos, ni de la mafia italiana. Ella era una mujer en un mundo de hombres violentos y les ganó en su propio juego. ¿Cómo? Siendo más fría, más cruel y mucho más impredecible. Ella no solo vendía droga. Ella innovó en el crimen. ¿Has oído hablar de los sicarios en moto? Esa era su especialidad. 2 hombres en una moto, el de atrás con una pistola. Acercarse silenciosamente, disparar a la cabeza y desaparecer en el tráfico. Se calcula que fue responsable de más de 200 muertes. Familias enteras destrozadas por sus órdenes. Su violencia era tan legendaria que hasta el mismo Pablo Escobar la respetaba. Dicen que cuando necesitaba algo en Miami preguntaba primero por la señora. Pero su vida no era solo sangre y cocaína. Era una paradoja viviente. Por un lado, era una madre devota, obsesionada con sus 4 hijos. Los vestía con lo mejor, les daba la mejor educación, los protegía con su vida. Por el otro, era una empresaria despiadada que manejaba un imperio que ganaba $80 millones al mes. 80 millones. Al mes. Se cuenta que una vez, en una discoteca exclusiva de Miami, un capo de la mafia italiana la insultó. ¿Sabes qué hizo? Se acercó tranquilamente y le escupió en la cara delante de todos. Vivió para contarlo él no. Otra vez, enfurecida porque un socio le había robado un cargamento, lo encontró, lo encadenó desnudo a un árbol en los Everglades y lo dejó allí para que los insectos y los animales lo devoraran vivo. Así era ella. El rencor era su motor principal. Claro, tanta violencia solo podía traer más violencia. Las calles de Miami que olían a coco y a mar ahora olían a pólvora y a muerte. La guerra entre carteles se volvió una carnicería diaria. Y Griselda estaba en el centro del huracán. Pero como todos los imperios del crimen, el suyo también tenía pies de barro. Todo se derrumbó por lo más humano, el amor. O más bien, el desamor. Se casó con su tercer esposo, Darío Sepúlveda, un hombre mucho más joven que ella. Y tuvieron un hijo, Michael Corleone Blanco, sí, como el del Padrino. Pero el matrimonio fue un infierno. Celos, gritos, amenazas de muerte. Hasta que un día, Darío, harto de sus locuras y su obsesión controladora, agarró a su hijo y huyó de vuelta a Colombia. ¿Y qué hizo Griselda? ¿Dejarlo ir? ¿Olvidarse? Mandó a sus sicarios más leales a Medellín. Encontraron a Darío escondido y frente a su propio hijo, de apenas 3 años ejecutaron a su padre.
Le dispararon en la cabeza, delante del niño. Ese fue su error final. El que quebró todo. El asesinato de Darío encendió todas las alarmas en Colombia y en Estados Unidos. Ya no era solo una narcotraficante, era un monstruo que no tenía límites. La DEA la puso en la cima de su lista. La capturaron en 1985. En el juicio, se encontró culpable de cargos de narcotráfico, pero lo más increíble, nunca la condenaron por ninguno de esos más de 200 asesinatos. La condenaron a 15 años, pero desde prisión siguió dirigiendo su imperio. Hasta que descubrieron que seguía mandando y le añadieron más años. Después de años en prisión, salió libre y volvió a Medellín. Una mujer mayor, gastada por la vida y la guerra. ¿Y sabes cómo murió? Con una ironía que ni el mejor guionista se atrevería a escribir. Era el 3 de septiembre de 2012. Estaba en una carnicería de Medellín, comprando carne para asar con una de sus nueras. Dos sicarios en una moto se acercaron. ¿Te suena el método? El mismo que ella había perfeccionado décadas atrás. Le dispararon 2 veces en la cabeza. La alumna superó a la maestra o simplemente, el monstruo que ella creó finalmente se volvió para devorarla. Griselda Blanco no era una heroína. Era un huracán de ambición, violencia y trauma. Una mujer que salió de la nada para demostrarle al mundo que el crimen no tenía género. Que podía ser tan madre como asesina. Su vida es la prueba de que a veces, las historias más oscuras son las que más necesitan ser contadas. Para recordarnos hasta dónde puede llegar el ser humano cuando el poder y el odio toman el control. Si esta inmersión completa en la mente de la madrina te dejó con la piel de gallina, entonces ya sabes qué hacer. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestro próximo viaje a las profundidades de la historia. Déjame en los comentarios, ¿crees que Griselda era una productora de su tiempo o simplemente un monstruo? Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.